Sigue disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Bueno, estamos de vuelta en este su espacio A Primera Hora, y a primera hora nos visita Igor Rodríguez, ministro administrativo de la Presidencia del Gobierno de la República Dominicana. Bienvenido. Gracias, Buenos días, Igor. Gracias por la invitación. Llegó aquí como viceministro una vez en noviembre, ¿fue? Sí. En enero. En noviembre. noviembre. Él es el segundo que repite Sí, entrevista. sí. Segunda persona que repite entrevista. Sí. Eso Claro. que te queremos, Igor. Y decir, eso siento. y decir que días después me dice Carolina Mato, me dice, no, es que eso todo está en el despacho de Igor. Y yo no llamé a Igor ese día, y un tema de animales, para que ustedes sepan, y justamente ese día sale el decreto. Y sangre. Igor, tu posición con relación al discurso número 4 del presidente Luis Abinader ayer ante el Congreso Nacional. Ese es el último discurso de este periodo de gobierno. Como esperamos los dominicanos, el presidente hizo un recuento no solamente del año que transcurre, sino que al ser el último de este periodo, el presidente también hizo un recuento de los logros más relevantes de la gestión en sentido general. Hizo una recogida, entiendo, muy resumida. A decir verdad, cuando estás en esta función, sabes que hay unos niveles de detalle de temas que son interesantes, que son importantes, que van en favor, en beneficio de la comunidad, que en un discurso como el de ayer para el presidente quizás es complejo abordarlo todo. Lo importante es que sí se atendieron en la práctica, y que aunque muchas cosas más pueden ser dichas del gobierno del presidente Luis Abinader, él hizo un excelente bosquejo, un resumen de una gestión en esos temas que son totalmente relevantes para su gestión. Lo hizo de una manera magistral, todo fue fluyendo bastante bien, atravesó en sus detalles, pasó por todas las instituciones del Estado que atienden las prioridades de la nación, incluyendo temas básicamente de economía, inversión pública, proyectos importantes de desarrollo para el país, especialmente para regiones que han estado recibiendo el impacto directo del gobierno, que no ha sido un trabajo fácil ni una inversión pequeña. Habló de temas relevantes como la salud. Todos vimos el enfoque que le estuvo dando el tema de la salud y la educación, tan determinante, tan importante para todos los dominicanos, y temas relevantes para nosotros, como por ejemplo el tema de la seguridad. Siento que definitivamente tenemos una República Dominicana diferente en estos 3 años y medio de gestión del presidente Luis Abinader, y el discurso de ayer fue una manifestación del detalle de lo que, en un buen resumen, el jefe del Estado ha podido hacerle a los dominicanos. Igor, ¿cuál identificas en lo inmediato que es quizá el mayor reto que tiene en la actualidad el gobierno de la República Dominicana de cara, por lo menos, a finalizar este primer periodo del presidente Luis Abinader? Pues mira, en materia de inversión y en materia de garantías para el Estado dominicano, son muchas las cosas que se han hecho y muchos los planes que se tienen pendientes por hacer. Recuerda que tenemos una deuda social acumulada enorme de nuestra vida republicana, temas importantes, medulares, que se han dejado de atender en el tiempo, y abordarlos, especialmente en un tiempo tan corto, es una tarea bastante compleja, que el presidente, con gallardía, con coraje, con entereza, los ha atendido. Sin embargo, lo más relevante de todo esto es cómo el presidente ha manejado desde el Estado la transparencia. Ese es un elemento clave, porque ese manejo transparente es lo que ha provocado que fluyan esos recursos y esos capitales, esa inversión, y se haga más plural en la distribución pública. Esa falta de transparencia del pasado fue la que precisamente desaceleró, la que frenó, la que nos arrebató a los dominicanos muchas de esas cosas que hoy nosotros estamos viendo que con mucho esfuerzo
se intenta corregir, abordar. Y esto ha sido importante. No debemos nunca olvidar por qué nos eligieron. Nos eligieron porque querían un cambio en la forma de hacer las cosas. El presidente ha estado trabajando en ese cambio, en esa transición de esa República Dominicana que recibimos en el año 2020 hacia una República Dominicana diferente. Y siento que todo el contexto de las cosas y como tú vas desarrollando un gobierno, tendría mucho más sentido si desde el Estado se practica una gobernanza con transparencia. Eso hace que el ciudadano se sienta más identificado con las decisiones que se toman, rinden mucho más los recursos porque no van a los bolsillos de 2 o 3 personas, sino que dentro del Estado se hace una distribución plural, atendiendo los sectores más vulnerables de la nación. Somos un país con ánimo de avances en el desarrollo, y esas decisiones de un presidente que actúa de esa manera hace que se estreche más esa brecha de oportunidades entre la sociedad. Y creo que ese es y seguirá siendo por mucho tiempo en este proceso de transición hacia una mejor República Dominicana un elemento clave para que todo lo demás pueda fluir, para que podamos tener una mejor economía, para que podamos tener una mejor inversión de capital, para que podamos tener una mejor estructura institucional en el Estado, para que todo fluya alrededor de una mejor nación. Ese detalle tan fácil de decir, pero tan complejo de llevar en una cultura dominicana que ha sido dañada por sistemas de gobernanzas anteriores, que ahora nosotros intentamos hacer notar ante los dominicanos que las cosas se pueden hacer de una manera diferente, mostrando una forma transparente, diferente de hacer las cosas. Igor, usted hablaba hace un momentito de la inversión pública del gobierno de la República Dominicana, y yo me preguntaba en qué se basará la inversión pública, porque hay una dicotomía ahí. Como nunca antes hemos tenido dinero en las arcas del Estado. Sin embargo, la inversión pública que se proyecta para este año es la más baja de los últimos 73 años, de apenas un 2.3%. Entonces, ¿cómo explicamos eso a la sociedad dominicana? Pues mira, el año pasado, en el año 2003, en los primeros 2 trimestres del año, por un tema de ralentización de la economía, factores exógenos a nosotros, hubo una afectación en la aceleración del crecimiento de la República Dominicana. Sin embargo, eso que aparentaba ser en el presupuesto general de la nación, recordemos que es una ley, y esa ley tiene rangos en el que tú debes ir ejecutando, y dentro de ellos está la inversión de capital del Estado. La inversión de capital, junto con otros factores como por ejemplo el turismo, y la flexibilización de las políticas monetarias del gobierno, esa combinación más otras adicionales que se podrían sumar a lo que le estoy comentando, permitieron que la economía de la República Dominicana en los últimos 2 trimestres tuviera una recuperación, de hecho una aceleración, hasta estar por encima en un índice de crecimiento, por encima de la región y colocándose en el rango meta, al igual que el tema de la inflación, porque una cosa ayudó a la otra para que la inflación nosotros la pudiéramos mantener también dentro del rango meta que está establecido ya hace un tiempo y que nosotros pudimos sortear. La inversión de capital siempre será necesaria para poder acelerar la economía de un país, pero teniendo en cuenta que nosotros tenemos una ley de presupuesto que debemos, dentro de ese monto establecido en esa ley, dar el cumplimiento y hacer las ejecuciones necesarias. Y el presidente ayer, dentro de esa inversión de capital proyectada para el 2024, e incluso algunas de ellas proyectadas en el tiempo, porque son inversiones que van a llevar en sus diferentes fases mucho más tiempo, nosotros estamos hablando de un aporte importante, de un monto importante invertido en esa inversión de capital. Así que siempre y cuando esté enmarcado en lo que se establece en la ley de presupuesto, quisiéramos tener el presupuesto de naciones poderosas para hacer importantes aportes de inversión de capital, pero todo está establecido y de acuerdo
a nuestra realidad de los niveles de ingresos que tenemos. Que por cierto, y tú tienes razón en eso, nosotros hemos tenido unos niveles de ingresos razonables a partir de la situación real en la que nosotros estamos como economía, pero no olvidemos que también nosotros tenemos una responsabilidad con los más vulnerables. Y nosotros como Estado hemos tenido que hacer una inversión importantísima en aquellos espacios de la vida activa económica que le garantice a esos que son los más vulnerables y que tienen una brecha con relación a las oportunidades que han sido demasiado relevantes desde el punto de la inversión, como son los subsidios, que en el año pasado y el año anterior, en el año 2022, superaron los 50.000 millones de pesos en diferentes rangos, tanto el combustible como para poder frenar que nosotros pudiéramos ser impactados de manera directa con los precios, como una manera responsable de atender que no se alterara la inflación en la economía dominicana, esa inversión, ese sacrificio que tuvo que hacer el gobierno, que pudo haberlo dedicado a cualquier otras áreas también de importancia, se lo dedicó precisamente a esas zonas o a esas áreas o a esos grupos vulnerables para que nosotros no sintiéramos tanto el efecto de una economía en un entorno internacional que nos está presionando, factores exógenos que nos están presionando, grupos que tuvimos que acelerar, por ejemplo, la cantidad de asistencia social que damos como Estado. Todas esas son inversiones que se tienen que hacer, y mientras tú haces esas inversiones, que en algunos casos, como por ejemplo en el año 2022, superó los 80.000 millones de pesos. Entonces, cuando tú haces eso, tienes que sacrificar algo, porque los recursos son limitados. Y buscando ese balance, el presidente Luis Abinader ha podido sortear una crisis, recordando sobre todo en qué contexto nosotros asumimos el gobierno. Lo asumimos en medio de una pandemia, con una economía y un sector productivo paralizado, la gente en sus casas habían perdido los empleos, y recuperar una economía en medio de esa situación, evidentemente que no era una tarea simple. A muchos países en el mundo les ha costado. Todavía es el momento en el que muchos de ellos están sufriendo los efectos de una alteración hasta en el sistema social, precisamente porque no han podido superar con éxito lo que ha pasado en ese contexto. Entonces, es una combinación de inversión de capital para que pueda mantenerse a flote la economía y para que podamos tener las obras y podamos tener, pero al mismo tiempo también atender un grupo de dominicanos y dominicanas vulnerables que nosotros tenemos que ayudarlos a estrechar esa brecha de oportunidades, y un sistema económico en sentido general que es afectado por factores y elementos que, si no se atienden desde el Estado, podrían generar otras consecuencias económicas y sociales. Y la verdad que ha sido una tarea bastante complicada, una subida empinada. Recordar al público que estamos hablando con Igor Rodríguez, ministro administrativo de la presidencia. Y una de las ventajas de hablar con los ministros administrativos es que están vinculados a todos los temas. Exacto. De una u otra forma. Igor, miren, el tema de la canasta básica aparece constantemente como la principal preocupación del pueblo dominicano. Investigando y viendo el tema de los discursos, y decía antes que usted llegara, que hay un cóctel peligroso con el tema de la canasta básica y el tema de alimentos. Hay 110.000 tareas que se han dejado de sembrar. Somos el segundo país donde más ha crecido la canasta básica en los últimos años, solamente detrás de Nicaragua. 50.000 empleos hay menos en el sector agropecuario. Hubo una ley de tasa cero para intentar que eso no fuera tan grave, que se aprobó. Yo creo que no dio el resultado que tenía que ser, pero lo hizo. Y hemos tenido una inflación, y aunque hay factores exógenos que han ayudado, pero el mayor momento de inflación que tuvimos fue alrededor de febrero del 2021, cuando todavía faltaba un año para el tema de Ucrania y Rusia. Sigue la canasta básica siendo un dolor de cabeza. Se habla de que cerca de un 37% del 2019 hasta la fecha. ¿Qué hacer con la canasta básica? ¿Qué se ve a futuro? Porque es algo que toca a cada uno de los dominicanos, independientemente de que sea pro gobierno, de que no esté el gobierno, de que trabaje o que no trabaje. Nos toca a todos. ¿Usted se imagina que el gobierno no habría tomado
las medidas que tomó desde que el presidente Luis Abinader asumió el gobierno en el año 2020, si no se habrían tomado decisiones como, por ejemplo, apoyos directos a los sectores productivos, especialmente los de mayor consumo en la República Dominicana, o que desde el Ministerio de Agricultura no se habrían aplicado todas esas políticas de asistencia al campo, o que, por ejemplo, no se habría precisamente eso que usted menciona, de tomarse unos 60 y tantos artículos, 63. que fueron 63, para ponerlo en tasa cero en un periodo limitado de tiempo, solo para garantizar que nosotros pudiéramos tener no solamente un control en el precio, sino en el abastecimiento, que ha sido la mayor preocupación del gobierno. Fíjese que todavía es el momento en el que hay países que tienen problemas para abastecer lo elemental en su canasta básica en los diferentes países del mundo. Todos los que estamos aquí tenemos un primo en Nueva York. Y todos sabemos que en el mundo los precios se han alterado de una manera, en algunos casos, que resulta inalcanzable, llevando a la gente, que es digamos que es una opción que no es la que queremos, pero necesaria, a buscar alternativas en su forma de alimentarse. Eso está pasando en todas partes del mundo. Sin embargo, el presidente Luis Abinader se ha preocupado porque su política de alimentación garantice el abastecimiento. Ahí hay un elemento. Que no nos quedemos como país desabastecido, especialmente en nuestra dieta, en nuestra canasta básica, especialmente en nuestra canasta básica. Y luego, apoyar a los productores a todos los niveles para que los precios dentro de la situación sean razonables, porque tampoco olvidemos que nosotros vivimos en una economía de oferta y demanda. Esa es libre economía. Y en esa situación, tú tienes que sortear las situaciones que se dan en función de una demanda que se genera o una oferta que se genera y unos precios que se dan a partir de esos elementos que son lo que rigen en forma básica todo el movimiento de los precios de los productos. Entonces, nosotros estamos enfrentando factores exógenos. Usted mencionó algo interesante. Usted decía, la guerra de Ucrania no se había dado cuando ya nosotros teníamos un país encerrado. Nosotros teníamos un país encerrado en sus casas. Teníamos al mundo, no era la República Dominicana, era el mundo. Los sectores productivos del mundo estaban detenidos, incluyendo el sector agropecuario, y teníamos una situación que cuando se reabrieron las economías, especialmente la nuestra, que se reabrió probablemente más rápido. De hecho, hay un organismo internacional que ha dicho que todavía para este año es que hay una reacción a lo que ha estado pasando cuando ya nosotros tenemos prácticamente más de 2 años que reabrimos la economía. Eso activó una demanda con nosotros como país, que lo hizo también otras partes del mundo, y eso generó una sobredemanda mundial de todas las materias primas y los commodities en el mundo. Eso tú no lo puedes manejar por una decisión administrativa interna. Tú tienes que vivir con esa realidad y tienes que, dentro de tu economía y dentro de tu realidad y tu actividad económica en el país que tienes, sortear la situación para lograr eso. El presidente se ha preocupado fundamentalmente porque haya un abastecimiento y dentro de ese abastecimiento haya un precio razonable para los dominicanos. Esa ha sido una función. Ningún presidente, debo decirte esto, ningún presidente quisiera ver que los precios de la canasta básica familiar se le altere. Ninguno. Ahora, Sin Igor, embargo, el presidente ha luchado para que en esta situación de crisis diferente a la que cualquier otro presidente pudo haber tenido, nosotros podamos tener, porque tú vas y encuentras lo que buscas, las alternativas que pudiera tener, y bueno, es una realidad con la que nosotros, como política económica, agropecuaria, y es una responsabilidad que el presidente la ha asumido como debe ser, lucha para que nosotros podamos tener las mejores condiciones en medio de esta situación. la gente, que es algo que a mí me llama mucho la atención, tú ves cualquier publicación del gobierno en cualquier medio de comunicación digital que tú tienes chance de interactuar, de colocar comentarios, la mayoría de los comentarios son en contra del gobierno. Sin embargo, la realidad apunta a que el gobierno tiene una favorabilidad por encima del 60% y que el presidente ganaría las elecciones cómodamente según lo que dicen las encuestas del gobierno y según lo que vemos. Pero yo lo que te digo,
yo que reviso diario y le mando a los muchachos, miren cómo la gente dice una cosa, pero la realidad que se está pronunciando es otra. ¿Cómo podemos traducir eso? Sobre todo en mucha gente que dice, no hay dinero, no tenemos, no se está moviendo el dinero. Pues mire, lo primero es que las encuestas no son encuestas del gobierno, es una encuesta. Y cuando recogemos las mediciones de esas firmas que son las firmas más reconocidas, que utilizan un elemento profesional para hacer su trabajo, reflejan que hay un alto porcentaje de la población que se inclina hacia el presidente Luis Abinader. De hecho, en las últimas que hemos recogido, el promedio tiene que estar más o menos en el 55%. Cuando recoge las que usan las fichas más profesionales, sabe que anda alrededor del 55%. La aprobación hacia el presidente es un reconocimiento del esfuerzo que hace en medio de la situación. Particular. Es un esfuerzo que la población le está reconociendo al presidente Luis Abinader de lo que está haciendo para manejar la situación del país. Pero el pueblo también reconoce que los factores que afectan o que pueden estar afectando esos elementos que no necesariamente son los que quisiéramos todos tener, no son necesariamente una decisión administrativa del presidente Luis Abinader. Tú no puedes controlar lo que está pasando en los mercados internacionales con los precios de las cosas que nosotros vamos a consumir en la República Dominicana. Claro, pero ¿cómo tú se lo dices a la gente? La gente, cuando tú mides lo que está pasando, sí, hay evidentemente, una queja porque tengo una situación determinada en mi comunidad o en mi sector. Sin embargo, reconoce que el presidente ante esos elementos está dándole la cara, está atendiendo, está abordando esa preocupación que el ciudadano quiere. Y esa situación de conexión que hay entre lo que me pasa como sociedad, porque no van a dejar de pasar las cosas. No existe esa perfección. La diferencia es que el presidente se ocupa ante la necesidad de la gente y los elementos y los factores que la gente siente que es una preocupación. El tema de los precios es abordado como te lo comenté, pero el tema de la seguridad es abordado como te lo comenté. El presidente todos los lunes a las 10 de la mañana está sentado en el Palacio de la Policía con todo su equipo en materia de seguridad, revisando lo que está pasando con eso, porque la población está diciendo que tenía una preocupación con ese tema. Tiene una preocupación con el tema de la alimentación y de los precios. El presidente tiene una mesa de precios y convoca a sus principales miembros de su gabinete vinculados con ese tema para abordarlo personalmente el presidente de la República, porque basta y sobra con que sea una preocupación de la comunidad y de la población para que el presidente propiamente se ocupe él personalmente de atender ese tema. Y es lo que percibo, que hay una conexión entre mi situación, la que tengo, la que me preocupa, y cómo el jefe del Estado se enfrenta al tema que me preocupa como comunidad. ¿El humor social de ese discurso ya se midió? El humor social. Sí, es una estadística que se hace para saber cómo le cayó a la gente el discurso del presidente. Bueno, sí, claro. Cada vez que hay un discurso se recoge cuáles son las impresiones y se va conociendo. Estimo que en los próximos días se sabrá cómo aceptó la gente o cómo rechazó la gente. Eso siempre sucede. Bueno, agradecerle al ministro Igor Rodríguez por acompañarnos el día de hoy. Al público televidente que no se mueva, que vamos a una pequeña pausa comercial y en breve regresamos con más en su espacio a primera hora. No te despegues ni un segundo, ya regresamos.